Ya mandó a Charlie el link, ¿no? Ah, sí. El bueno. Saludos, saludos cordiales, estimados hermanos y amigos. Una vez más queremos pues saludarles en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de poder pues estar con ustedes nuevamente en este día, día tan especial porque como siempre recordamos pues este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Nuevamente estamos contentos de que como Seminario Nazareno de las Américas podamos llegar hasta ustedes, hasta los diferentes lugares desde donde ustedes se están conectando ahora mismo, a través también de esta transmisión cruzada, por medio también del equipo de comunicaciones de la región Mesoamérica. Así que nuevamente agradecemos también a los chicos que pues han estado siempre apoyando a cada miércoles para también por medio de este webinar llegar hasta ustedes, pues compartiendo temas de actualidad como hemos venido mencionando. Así que usted puede ingresar tanto a la página del Seminario Nazareno por medio del Facebook Live, que está pues la transmisión ahí en vivo, y también a través de la página de la región Mesoamérica. Así que yo me imagino que para algunos de ustedes ya pues es pasado el mediodía o es la tarde, pero en las diferentes zonas horarias en donde usted se encuentre puede pues unirse a nosotros. También le invitamos a que comparta por favor el enlace para que otros más se nos unan y puedan pues aprovechar este tiempo de bendición que queremos compartir con ustedes. Como hemos venido compartiendo, este tiempo pues de la pandemia y de la crisis que vivimos a nivel global pues no ha dejado de ser preocupante en todas las áreas, no solamente en términos de la vida espiritual, pero también en los términos de lo que tiene que ver con la salud y la economía. Definitivamente la situación de la pandemia que estamos viviendo está afectando severamente no solo el sistema de salud, sino también el sistema económico del cual dependemos todos, tanto a nivel personal como a nivel de las organizaciones. Todos dependemos de la economía para poder avanzar y para poder desarrollarnos. Aún la iglesia
pues a pesar de que nosotros estamos dentro de un contexto espiritual y trabajamos con esa parte de lo que tiene que ver con los asuntos espirituales de la vida de las personas, pero también la economía es importante para un buen avance. Pero la crisis del COVID-19 ha generado mucho desempleo y subempleo. Y cuando nosotros vemos esto, podríamos decir que solo basta echarles un vistazo a las noticias para que nosotros nos demos cuenta de cuáles han sido los efectos negativos que ha sufrido el comercio a raíz de esta situación. Y por eso entonces vemos altos porcentajes de desempleo, pérdidas en ventas, disminución de la jornada laboral, todo lo que tiene que ver con el trabajo formal que se ha pasado ahora a lo informal. Escuchamos mucho ahora de toda esta nueva normalidad del teletrabajo, etcétera. Pero es toda una situación que no deja de generar mucha tensión, mucha crisis. Y cuando vemos esto, entonces surgen, igual como en otros temas que hemos compartido, surgen muchas interrogantes, surgen muchas preguntas. ¿Cómo manejamos el complejo equilibrio entre economía y salud? ¿Cómo sobreponernos? ¿Será el tiempo de independizarnos laboralmente? ¿Qué nuevas oportunidades traerá la pospandemia? ¿Cómo iniciar un pequeño negocio ahora en este tiempo, en 2020? Bueno, son muchas las interrogantes que de pronto pueden surgir, y precisamente esta y otras interrogantes que usted pueda tener serán aclaradas entonces por nuestra oradora invitada el día de hoy, quien nos va a estar compartiendo bajo el tema Un cristiano emprendedor aprovechando las oportunidades por venir. Y para esto entonces tenemos la bendición y el privilegio de contar con nosotros con la doctora Luz Portillo desde México, quien muy amablemente pues aceptó nuestra invitación para compartir en este webinar con este tema. Y la doctora Luz pues es una exitosa médica y empresaria, miembro de la Iglesia Nazareno en México, y también es presbítero en nuestra Iglesia del Nazareno, es pastora asociada en el CAP, el Centro de Alabanza y Proclamación, ahí en Oaxaca, México, y pues actualmente también la doctora está cursando una maestría en Biblia y Teología por parte también de nuestro Seminario Nazareno aquí de las Américas. Pero damos gracias a Dios por tener a la doctora con nosotros, y ella es pues quien va a compartirnos sobre este importante tema, del cual esperamos que también ustedes pues estén pendientes, comiencen a preparar sus preguntas para hacérnoslas llegar, y nosotros a su vez las pasaremos en el tiempo, al final, al tiempo de preguntas, y la doctora pues va a estar también contestando y respondiendo a sus inquietudes. Así que, doctora Luz, bienvenida, es una bendición tenerla con nosotros el día de hoy, y pues el tiempo es suyo. Adelante. ¿Qué tal, hermano Felipe? Buenos días. Buenos días a todos. Qué privilegio esta mañana estar aquí con ustedes a través de esta transmisión, y doy gracias a Dios en primer lugar por esta oportunidad. Gracias por la invitación al seminario Sendas, lindísimas personas, hermanos, tuve la oportunidad de conocerlos en noviembre pasado, estuve por ahí, y la verdad, una experiencia muy fraternal con ellos. Así que de verdad, muchas gracias. Estoy muy contenta, muy agradecida, porque sé que en la Iglesia del Nazareno hay muchos empresarios, pero ustedes han tenido a bien invitarme a mí. Así que yo espero que toda esta transmisión, toda esta experiencia que yo pueda compartir, pues sea de bendición. Efectivamente, soy médico cirujano, tengo una maestría en administración de empresas, la licenciatura en teología, y estoy terminando ya, gracias a Dios, la maestría en Biblia y teología. Además, tengo cursos y diplomados en el área médica, así como también en el área de liderazgo. Es un área que me encanta, me fascina el área de liderazgo. Tengo una certificación por el equipo de John Maxwell en esa área de liderazgo. Pero lo más importante para mí es que soy una hija de Dios. Y me congrego, soy miembro del Centro de Alabanza y Proclamación de Oaxaca, de la Iglesia del Nazareno. Eso es lo más importante, lo más agradable para mi vida, mencionar quién soy como persona, quién soy, una hija de Dios. Así que yo espero que los próximos 40-45 minutos mi aportación pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, sobre todo para aquellos hermanos, amigos que nos están escuchando y que se consideren o sean emprendedores y tengan dudas acerca de este momento, qué hacer, si es lo mejor hacer un negocio o no.
Déjenme decirles que quienes tienen una mente de emprendedor, en este momento no le tienen miedo a la pandemia ni a la pospandemia. Es una de las cualidades de los emprendedores que logran ver, descubrir las oportunidades en medio de las crisis. Así que esta conferencia la he desarrollado en 2 tiempos, en 2 etapas. Y la primera es desde mi experiencia. He aprendido que hay 2 maneras de hacer negocios. Una es a mi manera, es en mi entender, en mi iniciativa, en mi intuición, en cómo me he formado en la escuela, en mis habilidades. Esa es una manera. Y la otra manera es a la manera de Dios. Y es exactamente lo que quiero compartir con ustedes, pues es lo que he aprendido y he aplicado en los negocios. Hacer negocios a la manera de Dios, hay 3 condicionantes principalmente. Uno, debe haber un llamado de parte de Dios. El llamado a ser pastores, el llamado puede ser a ser maestros, el llamado a abogados, pero también ha hecho un llamado a ser emprendedores de negocios. Él tiene un propósito, un llamado especial para cada persona. Número 2, hacer negocios a la manera de Dios es primero pensar en invertir para el reino de Dios. No es para acumular fortuna. No es solo pensando en mí, sino es primero pensando en invertir en el reino. Y tercero, es hacer negocios a la manera de Dios, es confiar plenamente en Él, aunque sean tiempos difíciles, aunque sean tiempos de crisis. Así que esta mañana yo quiero decirles que he aprendido a hacer negocios a la manera de Dios. Y hacer negocios a la manera de Dios es aplicar principios bíblicos. Y en mi experiencia, eso es lo que me ha llevado a ser bendecida en los negocios. Así que quiero compartirte, en primer lugar, 4 principios bíblicos que yo aplico en mi vida y en los negocios. Número 1, primero Dios. Y esto se refiere a tu relación con Dios, tu intimidad, tu comunión con Él, el darle siempre el primer lugar a Dios en tu vida, en tus proyectos, en tus sueños, en los anhelos de tu corazón, que te deleites buscando su presencia, que te deleites en Él primero, que Él sea el todo para ti, que Él esté en primer lugar en tu vida siempre. Porque dice su palabra en Salmos 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es lo que yo he hecho. Lo busco por la mañana, le entrego mis peticiones, mis anhelos, mis deseos, mis proyectos y me deleito en Él y estoy segura, confiada en que Él concederá esas peticiones. Primero Dios significa darle siempre lo mejor y lo primero. Le doy los primeros minutos de cada día. Me despierto y lo primero que hago es deleitarme y decirle, gracias Dios por estar en mi vida. Mis primeros pensamientos son para Él. Mis primeras palabras de gratitud son para Él. El primer día de la semana es para Él. Y le doy a Dios lo primero de lo que tengo y gano. Siempre primero Dios. Es el primer principio bíblico, mis hermanos, amigos que me escuchan, que no debe faltar en tu vida. Puedes hacer negocios a tu manera, pero yo no sé si vas a tener éxito o no. Pero yo te platico desde mi experiencia. Segundo principio bíblico es diezmar. Para mí el diezmo no es negociable, mis hermanos. Mis empresas diezman. Esto significa que no solo diezmo de mis utilidades, sino las empresas diezman. El diezmo para mí es la base fundamental de bendición en mis negocios. Es la base fundamental. Ahora, quiero confesarles que a mí en lo personal, al inicio de mi vida cristiana, no fue fácil. Me resistí a diezmar. ¿Por qué? Y yo creo que algunos se van a identificar conmigo. Porque yo vengo de una familia de pobreza, de bajos recursos, donde no teníamos que comer, teníamos que trabajar mucho. Mis padres salir a buscar para darnos de comer. Una familia de 11 hijos y no era fácil alimentarnos a todos. Así que yo cuando termino la carrera,
Para mí, en mi pensamiento, lo más importante era acumular, tener, ganar dinero para tener una casa que siempre había soñado, tener un carro, soñaba con tener un carro. Esos eran mis pensamientos al inicio. No quería diezmar, pero ¿saben? Les comparto rápidamente cómo aprendí a diezmar. Primero, aprendí a diezmar por pena. ¿Y sabe por qué? Porque yo llegué, cuando inicio mi vida cristiana, éramos 12 personas en el carro. Y entonces, en ese entonces, en la entrada del templo, se ponían todos los sobres en una repisita, un cajoncito, y se ponían 12 sobres. Así que si yo no diezmaba, pues todos se daban cuenta que la doctora Luz no había diezmado. Y eso me daba pena, la verdad. Así que yo empecé a diezmar por pena. Realmente una motivación incorrecta de mi corazón. Pero luego hubo una situación que se dio en la iglesia y yo no estuve de acuerdo y dije, pues no voy a diezmar. Ahora, así como diciendo, para que vean quién soy yo, ¿no? Pues en ese entonces no conocía a Dios como lo conozco ahora. Entonces, por alguna razón dejé de diezmar 3 meses. Y sabe, el 15 de diciembre yo recibo mi aguinaldo, mi fondo de ahorro, mis quincenas, y para mí era mucho dinero en ese entonces. Y yo hice planes, dije, no, ahora sí, me va a alcanzar para el enganche de mi carro. Hice mis planes personales. Lo guardo para mandarlo otro día al banco y poder disponer de él después. ¿Y qué creen? Que al otro día el dinero había desaparecido. El devorador, como dice la Biblia, había llegado. Se llevó mi dinero, lo perdí todo. Pero en ese momento yo tuve una revelación, como si me hubiera pasado el nombre, una etiqueta aquí en mi frente, y decía, tu diezmo. Y entonces, ¿sabe qué? Empecé a diezmar por miedo, porque dije, no, ya no quiero perder más dinero, ya no quiero perder mi dinero, entonces mejor voy a diezmar, y empezó a ser por miedo, una motivación incorrecta de mi corazón. Pero, ¿sabes? Dios es fiel. Él cumple su promesa, a pesar de que veo un corazón con una motivación incorrecta, porque Él es fiel. Y entonces Él empezó a bendecirme. Y yo empecé entonces a diezmar, me gustó, que daba y recibía. La verdad, así fue. Y entonces empecé a diezmar por conveniencia. Seguía la motivación incorrecta en mi corazón. Pero Dios verdaderamente empezó a abrir las ventanas de los cielos empezaron a derramar bendición y entonces llegó el momento en que yo logré entender que yo tenía que diezmar por amor. No por lo que me estaba dando, no por lo que me estaba bendiciendo, sino porque yo amaba ya a Dios de una manera diferente. Había conocido ya a ese Dios grande, a ese Dios de amor, a ese Dios de poder, a ese Dios que había cambiado mi corazón, a ese Dios que me había transformado, me había cambiado, quitado ese corazón duro ya, resentido, que no podía perdonar, ahora en un corazón de amor, en un corazón diferente, en un corazón que podía dar ya. Y Dios empezó entonces verdaderamente a bendecir los negocios. Me empezó a dar oportunidades de negocios. Y saben, hermanos, en los negocios han sucedido cosas increíbles, sobrenaturales, que quizás en algún momento después se los voy a comentar. Por cuestiones de tiempo hoy, pues quiero decirles que yo aprendí a diezmar por amor, porque para mí ahora es honrar a Dios con mi obediencia de diezmar, porque diezmar es un mandato de Dios y todos lo sabemos, ¿sí? Así que yo ahora diezmo por amor y llegué a decirle, Señor, yo creo en ti, yo te amo a ti, yo confío en ti y yo sé que ahora voy a recibir la bendición de tu parte. Si la recibía, hermanos, cuando había una motivación incorrecta en mi corazón, imagínense cuando mi corazón fue cambiado. Así que le digo algo con mucho respeto, mis hermanos. Podrá usted estar de acuerdo conmigo o no, y es muy respetable, pero para mí el diezmo es la llave maestra de las finanzas saludables. El diezmo es el fundamento de tu economía. Eso es una verdad, no se los digo porque lo he vivido. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros le damos el primer lugar, cuando nosotros cumplimos ese mandato de diezmar. La razón principal de que diezmes es de que participes activamente de las bendiciones divinas que Dios ha establecido para el que diezma. No es lo que debe estar en el corazón
en mi corazón, pero sí está en el corazón de Dios bendecirme por mi obediencia, porque su promesa es muy clara, su promesa es muy real. En Malaquías 3:10 lo menciona, dice, trae el diezmo, dice, y yo abriré las ventanas de los cielos. Y yo le creí al Señor y yo le dije, Señor, yo voy a creerte. No solo en esto, estoy enfocándome en las finanzas porque se trata del tema, pero en realidad yo le creí al Señor y tomé el reto. El tercer principio bíblico es la generosidad, mis hermanos. El diezmo es lo básico, es lo mínimo. Cuando yo diezmo, no estoy haciendo nada extraordinario, solo estoy honrando a Dios con mi obediencia. La generosidad es un valor que se caracteriza por dar, por ayudar a los demás, de una manera honesta, sin esperar recibir nada a cambio. Es una acción que nace del corazón, mis hermanos. La generosidad se trata de dar. Y déjenme decirles que la palabra dar en la Biblia se encuentra 2162 veces, mis hermanos. Esto nos habla de que la Biblia es un libro de dar. Por lo tanto, el dar es la esencia o debe ser la esencia de la vida cristiana. Ahora, déjenme decirles que la generosidad no es solo dar dinero. Es mucho más que eso. Es ser generosos en nuestras palabras, en nuestro amor, en nuestro perdón, ser generosos en el perdón, pero en ayudar también en los demás, en dar a los demás, a los que menos tienen, a los que no tienen la fortuna de tener y dar, de apoyarles a ellos también. De hecho, ahora con esta situación de la pandemia, un grupo de empresarios del CAP nos unimos y fuimos a hablar con el pastor y le dijimos, pastor, es el tiempo de dar, es el tiempo de ayudar. Y nos organizamos para preparar comida, para dar despensa. Y saben, no es solo dar el dinero, es involucrarte en las actividades. Es tan gratificante, es tan reconfortante que puedas involucrarte cuando repartíamos las comidas, las despensas a la gente que estaba esperando. Eso es generosidad, mis hermanos. Nos unimos también para el ministerio de compasión de la iglesia. ¿Sabe? Dios, como cristianos, nos llama a producir riquezas para disfrutar, sí, pero para sembrar, no para acumular. Y lo dice en 1 Timoteo 6:17. Sí, dice, a los ricos de este mundo, dice, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, en el Dios que todo lo puede, en el Dios en quien tenemos que confiar y depender totalmente de Él, dice, que nos da, dice, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos también, mis hermanos. Así que siempre, fíjense que en mi mente está una frase muy conocida de Juan Wesley. Gana lo más que puedas, ahorra lo más que puedas y da lo más que puedas. Mis hermanos, cuando somos generosos, tenemos la oportunidad de bendecir a mucha gente. A mí, a través de los negocios, la verdad no sabe cómo me gozo, cómo disfruto el generar empleos para aquellos que lo necesitan, el apoyar a jóvenes con becas que de alguna manera no tienen la oportunidad para seguir estudiando. En la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, generamos esas becas para estos alumnos, para estas personas. Así que la generosidad es determinante, es un principio bíblico que nos va a traer bendición a nuestra vida y a nuestros negocios. Principio número 4, mire, déjeme decirles, es la fidelidad. En nuestra iglesia, nuestros pastores nos han enseñado acerca de la fidelidad, en primer lugar, a Dios. También a la iglesia y a nuestros pastores. Y esto se une a la empresa y trae como resultado bendiciones. En mi caso, he pertenecido a esta iglesia desde que nací en mi vida cristiana. Una sola iglesia por casi 30 años. Un solo pastor. Aquí es donde me ha plantado el Señor, en el CAP de Oaxaca, México, de la Iglesia del Nazareno. Y me siento, de verdad, lo digo con el corazón,
orgullosa de ser parte de esta iglesia. Siembro en mi iglesia, sirvo, soy líder, apoyo al pastor, ¿sí? No solo con recursos, sino también en actividades, en proyectos. Aquí me formé como líder, aquí estudié la licenciatura en teología, soy de aquí realmente. Y esto, ¿sabe qué? La fidelidad es brindar ese respeto al pastor en su visión. Yo me uno a la visión del pastor. Y esto, ¿sabe qué? Lo comento porque muchas veces como empresarios pensamos que tenemos el privilegio o la autoridad de mandar y de decirle al pastor qué tiene que hacer porque damos los recursos. Aquí en el CAP no. Aquí los empresarios nos unimos a la visión del pastor, lo respetamos y sembramos en nuestra iglesia. Es una verdad que puedo ayudar o podemos ayudar en otros ministerios, en otros proyectos, pero mi prioridad de fidelidad es en mi iglesia, el CAP, donde el Señor me ha plantado. Estos son los 4 valores, los 4 principios que me han regido como empresaria cristiana. Así que yo te animo a que si tú eres un empresario, tomes estos principios y tus negocios van a cambiar. Te lo puedo decir porque ha sido una realidad en mi vida. Ahora paso a la segunda etapa. ¿Quién es un emprendedor? Un emprendedor es aquella persona que siempre está con la mente activa, creando, generando ideas de emprender algo nuevo. Es una persona que tiene cualidades, muchas cualidades como pasión, es un apasionado, siempre anda activo, tiene visión, liderazgo, capacidad de aprender, toma decisiones, tiene iniciativa, pero tiene 2 cualidades que lo identifican muy claramente como emprendedor. La primera, realiza acciones difíciles o de riesgo. Y la segunda, identifica o descubre las oportunidades de negocios en medio de las crisis. Estas 2 cualidades identifican a un verdadero emprendedor de negocios. Porque las otras cualidades, pues muchos líderes las pueden tener, pero estas 2 identifican realmente si eres un emprendedor de negocios. Déjenme decirles que la era post-COVID-19 dará paso a una economía formada por muchos hábitos diferentes. Esta situación actual cambiará la forma en toda nuestra vida. Mire, la forma en cómo comemos, en la que trabajamos, en cómo compramos, en cómo hacemos ejercicio, en cómo cuidamos nuestra salud, en cómo socializamos y en cómo van a ser nuestros tiempos libres de recreo, de esparcimiento. Y es en base a estos cambios en que yo como emprendedor debo descubrir las oportunidades de negocio. O bien crear un océano azul que no es más que el descubrir, crear o implementar nuevas estrategias para fortalecer el negocio. Miren, quiero compartirles algo que investigué, que encontré. Hay un reporte de unos analistas, ¿sí? Son varios analistas que se dedican a las tendencias y a la innovación. Se llama Low Touch Economy, ¿sí? Me parece muy interesante lo que comentan de cuáles serán los cambios más significativos que experimentaremos por la pandemia. Este reporte, la primera edición salió ahora en abril del 2020 y la segunda acaba de salir ahora en junio del 2020. Y ellos nos comentan que de los cambios más significativos que experimentaremos será mayor ansiedad, soledad y depresión. El aumento del teletrabajo. Ahora ya no vas a ir casi a la oficina, vas a quedarte en casa. Esto significa que ahora vas a tener también que adaptar tu oficina en la casa. La entrega a domicilio y el todo para llevar llegó para quedarse. Ya veníamos como que implementando este tipo de servicio. Sin embargo, durante la pandemia, ¿qué ha sucedido? Se incrementó totalmente. Se incrementó y eso va a continuar en la pospandemia. La confianza afectada en la higiene tanto de los productos como de las personas, fíjense.
Hoy todo nos genera desconfianza. Si voy a tocar un producto, cuando llega el joven que va a entregar los productos de la tienda, ¿qué le decimos? Déjelos ahí, no los toque, ya no los toque, los mete en cloro. Hay una gran desconfianza de acercarnos a alguien. Y eso eso va a ser parte de los cambios que se quedarán después de la pandemia. Habrá menor interacción social de manera general, pero sobre todo, ¿sabe con quiénes? Con las generaciones mayores. Con las generaciones de 65, 70 años en adelante, habrá menor interacción porque son los sectores más vulnerables y, por supuesto, mayor desempleo. Ahora, ellos mismos, estos analistas, nos mencionan algunas ideas, fíjense, que podrían convertirse en negocios. Por ejemplo, dice, en base a estos cambios que se van a dar o estos nuevos hábitos que se van a dar, hay que pensar en las terapias a distancia. Así que aquí hay una buena oportunidad para los psicólogos, para los consejeros, para los pastores también. Tienen que ir pensando cómo ahora se va a dar la terapia, porque va a haber mayor depresión. Hoy en día estamos apanicados, hay mucho miedo, mucho temor. Y entonces eso está repercutiendo en nuestra salud. Hay cuadros de ansiedad, de depresión, y todo eso va a quedar pasando esta situación. Y hay que ver los encargados de esta área, pues prepararse. Ahí hay oportunidades de negocios, pero tienen que estar creando la idea. Tiene que ser algo especial, diferente, oportuno, ¿sí? Funcional para la gente que lo está necesitando. Miren, se espera mayor venta de mascotas. ¿Cómo ven? Una gran oportunidad de negocio también. ¿Por qué? Porque las personas, sobre todo las personas solas o las personas que ahora se van a querer quedar más tiempo en casa, van a querer una mascota. Así que ahí tiene otra oportunidad de negocio. Los que son tecnológicos, los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones, herramientas sociales online. Tienen que pensar, crear, idear, tener las ideas de cómo puedo yo suplir esta necesidad. La venta de productos de limpieza ha sido el negocio redondo en este tiempo. Los cubrebocas. Oiga, es sorprendente la creatividad que han tenido estos emprendedores los que están elaborando los cubrebocas. Los hay de tamaños diferentes, modelos diferentes, casi de sabores. Sí, estaba yo viendo hoy en la mañana un modelo que ya viene el cubreboca, todo fashion, ¿no? Así la cintita para el cabello y la bolsita para el celular. O sea, están ideando y eso es interesante. O sea, oportunidades de negocio sí hay. Estos analistas, fíjense, mencionan también que los sitios apartados serán los de lujo. La gente va a preferir los lugares rurales para descansar, para divertirse, como son las cabañas. Así que si usted tiene un terrenito por ahí aislado, vaya pensando en una oportunidad de negocio. Hay que pensar también, nos comentan, en puestos para comer de manera individual o con servicio, mencionan, sin personas, como las máquinas. Ya de hecho venían que la galletita, la soda, el refresco, ya se podía adquirir, pero ahora ya estaba el sándwich también, pero ahora lo mejor es una oportunidad de pensar en una máquina que te sirva la comida caliente, no sé cómo, pero el que es emprendedor va a encontrar la oportunidad, ¿sí? Yo le llamaría un autoservicio mecanizado. También, mire, me llamó mucho la atención, negocios con certificados que acrediten su inmunidad. Significa que usted puede hacer un negocio y contratar solo personal que ya está inmune al COVID. O sea que usted va a decir ahora, además de toda tu documentación, de tu CV que me tienes que traer tu certificado de que tú ya estás inmune. Y a mí se me estaba ocurriendo, imagínense, un restaurante así, donde todo el personal es inmune ya al COVID. ¿Y quiénes van a ser los comensales? Pues todos aquellos que también ya pasaron esa enfermedad y presentan como una credencial de que ya fueron inmunizados. Hay ideas. Negocios también para la alimentación de la buena salud.
Hoy, mis hermanos, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tienes que pensar en hacer ejercicio, en cambiar tu alimentación, porque el cuerpo te va a cobrar la factura tarde o temprano. Así que miren, les comparto esto con la finalidad de comentarles que sí hay oportunidades de negocios aún en esta situación y en la pospandemia. Solo hay que conocer los cambios que se tendrán en la nueva normalidad, ver la necesidad de la gente, y usted como emprendedor debe descubrir, crear y generar las ideas para crear el negocio que cubra esa necesidad. Es el tiempo, mis hermanos, amigos que nos están escuchando, de desarrollar nuevos productos, servicios, mercados y modelos de negocios. Interesante, la verdad, esto me ha impactado realmente. Y por último, quiero compartirles 4 consejos si quieres ser un emprendedor de negocios. Primero, asegúrate que Dios te llamó a ser emprendedor. Dios nos ha llamado a algunos a ser pastores, a maestros, músicos. A mí me hubiera encantado saber cantar, pero créame que no, ¿sí? Pero ¿sabe? Yo también veo aquí el ejemplo del pastor Elías. A él le encantan los negocios. Tiene muchas cualidades de emprendedor. Lee mucho sobre negocios, pero Dios le dijo, no, tu llamado es ser pastor. Y ahí lo respalda. Porque ese es lo importante, mis hermanos. Si estás de acuerdo a tu llamado de Dios, tú vas a ser un emprendedor, un empresario, tú vas a ser un exitoso a donde Él te llamó, porque Él te respalda. Él te respalda, Él te sostiene, Él te empuja, Él te lleva a donde tiene tu llamado y tu propósito de acuerdo a Dios. Entonces, asegúrate de que Dios te llamó a ser un emprendedor. Número 2, descubre y desarrolla tus habilidades naturales. Haz negocio de acuerdo a tus habilidades, a tus capacidades. ¿Sabe qué? Esto no es una ley, pero funciona más si lo haces en base a lo que tú conoces, al giro que tú conoces. Porque eso te da pasión por lo que haces, disfrutas lo que haces, te desenvuelves, te desarrollas como pez en el agua, como decimos. Mire, yo soy doctora y tengo una clínica. Y saben, la sé manejar como debe de ser. Pero también quiero decirles que en una ocasión se me ocurrió poner un restaurante y lo tuve que cerrar porque no supe cómo manejarlo. Puse una estética y la cerré porque me preguntaban, oye, ¿cuánto cobramos por este corte, por este tinte? No sé, no conozco el giro de este negocio. Lo tuve que cerrar. Abrí una tienda de abarrotes y lo mismo pasó. Pero ¿sabe? Lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, mis habilidades naturales, mi formación, más el respaldo de Dios, eso hace que vayas en el camino correcto. Consejo número 3, toma riesgos de fe. Aviéntate, decide. Puedes fracasar, sí, es parte de, pero ¿sabes? Cuando fracasas no es fracaso, es experiencia, porque por lo menos ya aprendiste cómo no hacer el negocio. Decide, el emprendedor toma riesgo, haz lo que tengas que hacer para lograrlo. En mi experiencia, ¿sabe? He tomado decisiones que de veras después digo, ¿cómo es que las decidí? Pero así es, así pasa. ¿Sabes? Soy enemiga de las deudas, pero si es para invertir en un negocio, yo me arriesgo. Hubo un tiempo que no sabe cuánto le debía al banco. Muchísimo dinero, pero me arriesgué y gracias a Dios salimos adelante. El emprendedor se tiene que arriesgar, tiene que tomar decisiones, no debe tener miedo. Bueno, sí tenemos miedo, pero me aviento aunque tenga miedo. Así que ese es el emprendedor. Y 4, sea excelente. Sea excelente. Y esto habla de que vas a dar lo mejor de ti en todo. Si tienes ya la idea, ya tienes la idea de tu negocio, ¿sabes qué? Haz tu plan de negocio, haz tu plan estratégico, haz tu estudio de mercado, da lo mejor de ti en la calidad, en el servicio. Que cada día afila tu hacha, cada día para que tú vayas dando lo mejor. No te quedes con que hoy estuvo bien, mañana tiene que ser mejor y mañana tiene que ser excelente. Cada día, ¿sabes? Hazte una pregunta cada día. ¿Por qué los clientes o la gente
escogería mi negocio para venir a comer, a atenderse al negocio que sea. ¿Por qué? Porque tienes excelencia en lo que haces, en el servicio, en la atención, en tu calidad, ¿sí? Esos son los 4 consejos que te doy si tú quieres ser un emprendedor de negocios. Asegúrate que Dios te llamó a ser emprendedor. Descubre y desarrolla tus habilidades naturales. Toma riesgos de fe y sé excelente. Y termino con esta reflexión. La motivación principal del emprendedor generalmente no es el dinero. El dinero será un beneficio adicional. La motivación real generalmente se relaciona con la autonomía, la independencia, el trabajo en equipo y la experiencia. Pero para el emprendedor cristiano, la motivación principal debe ser, además de la autonomía, la independencia, el trabajo en equipo y la experiencia, el invertir en el reino de Dios, disfrutar de tus finanzas y compartirlas con los demás. Mis hermanos, amigos que me han escuchado, esto es lo que yo puedo compartirles desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, de mi práctica, de lo que he aplicado, mis principios bíblicos, el estudiar, el capacitarme, pero sobre todo buscar a Dios y tenerlo en mi corazón. Eso a mí es lo que me ha dado la bendición en los negocios. Gracias, mis hermanos. Muy bien, gracias doctora, gracias. Muy atinante el tema. La verdad es una exposición muy importante para nuestro tiempo escuchar este tipo de exposiciones con relación a las oportunidades que podemos tener. Y de verdad que una de las cosas muy importantes que enfatizar es, en primer lugar, pues abordándolo desde el punto de vista de los principios bíblicos, que siempre decimos que bueno es saber que la palabra de Dios nos da un respaldo para todo lo que nosotros queramos hacer. Y siempre es ahí donde vamos a encontrar el fundamento principal, pero también qué bueno que además de estos principios, usted nos ha podido mencionar de opciones y consejos de cosas que podemos hacer también en medio de toda esta situación que estamos viviendo, donde la gente a veces cree que ya no se podrá hacer nada, pero qué buena noticia saber que aún en este tiempo de crisis y en este tiempo de mucho conflicto hay todavía oportunidades para nosotros poder seguir adelante. Y vamos a tomar pues ya, doctora, algunas preguntas que nos han llegado. Bueno, tiene que ver con, dice Adriana San Juan, doctora, ¿cuál es la página de los analistas? De lo que usted nos estaba compartiendo, de los analistas que investigó, Sí. pero no sé si... Lo pueden encontrar en internet, se llama The Board Innovation. Ok, muy bien. Son Ok, varios entonces... analistas. Gracias, doctora. Ok, entonces ahí está para la persona que preguntaba. También Febe Tobar nos pregunta, en eso de contratar solamente a personas inmunizadas, ¿no está considerado como discriminación? Bueno, yo mencionaba la opinión de estos analistas, los comentarios de ellos, las sugerencias para tener ciertos negocios. No quiere decir que así sea, sin embargo, creo que si lo vemos desde un punto de vista positivo, no lo consideraría así porque al contrario estamos protegiendo a los que aún no están inmunizados. Hoy en día, por ejemplo, en las iglesias están recomendando que las personas, los grupos más vulnerables no vayan a la iglesia. Y eso no sería también discriminación. Simplemente creo que es un sentido de responsabilidad y protección a los más vulnerables. Esa sería mi opinión. Ok, muy bien, gracias, doctora. Ok, vamos a ver si de pronto de aquí a que podamos concluir nuestra transmisión puedan llegar algunas otras preguntas, pero aprovechando, doctora, la oportunidad, yo creo que sería bueno también en este sentido pensar, usted nos compartía de, por ejemplo, la experiencia de su pastor, ¿verdad? De cómo Dios igual tiene un llamado para cada persona y a pesar de que pues sabemos que pues él tiene empresas y todo esto, pero su llamado exclusivamente es al ministerio pastoral. Pero puede igual un pastor compartir ese tiempo, esa tarea, tanto en esa labor del llamado ministerial como tal, pero también siendo un emprendedor, desarrollando algún tipo de actividad y que él mismo de pronto pueda estar llevándola a cabo.
Sí, claro. Considero que si el pastor tiene ese llamado para ser pastor, pero además tiene el llamado para ser emprendedor, o sea, no solo tenemos un llamado, yo creo que Dios nos capacita para diversas actividades, pero hay un llamado especial. El pastor Elías, su llamado principal es ser pastor de una iglesia y gracias a Dios, él desarrolla sus dones de emprendedor ahí. Sin embargo, él efectivamente a la par tiene otros negocios que no le dedica el tiempo que debería dedicarles porque todo el tiempo es para la iglesia. Pero sí, definitivamente, por ejemplo, yo también estoy en la iglesia, pero soy una emprendedora, tengo negocios, pero puedo, digamos, llevar las dos actividades con responsabilidad. Gracias, doctora. Sí, le comentaba porque precisamente he estado escuchando y viendo lo que algunos pastores están haciendo, ¿no? En su entorno y algunos pastores de Mesoamérica y veía uno que incluso pues se ha dado la tarea de hacer, por ejemplo, digamos, panadería o hacer pan y también comida caribeña, es de una zona pues más o menos de este sector caribeño y entonces creo que cada viernes se está dedicando a hacer esto junto con su familia y es interesante porque nos compartían cómo esto les ha estado beneficiando, ¿verdad? Para poder apoyarse. Por aquí tenemos más preguntas y aquí tenemos Martínez Obdulia. Dice, doctora, felicidades por su exposición. Todo emprendedor también estará reclutando gente capacitada en diferentes áreas. La educación en general ha sido clave. ¿Usted ha tenido experiencia en este ramo? En la educación, sí, claro. De hecho, nosotros, bueno, yo tengo un colegio en el que realmente ha sido un cambio total, un cambio radical, porque bueno, a partir de que se da la pandemia, se tuvieron que suspender las clases y tuvimos que innovar, crear, generar para poder mantener a nuestros alumnos, porque es un colegio privado. Entonces tuvimos que capacitarnos, sobre todo el área docente. Realmente yo tengo personal ahí preparado, capacitado en esa área para que pudiera capacitarse y desarrollar lo que se tenía que hacer para el área de la educación. Y hoy en día, pues cada día se tienen que estar implementando nuevas herramientas tecnológicas para que podamos implementar la educación en el caso de que no se pueda regresar físicamente a los colegios, tendremos que implementar la nueva forma de educación. Ya lo estamos haciendo, nos estamos preparando para eso y eso obviamente tengo a personal calificado que se dedica a esa área para poder implementarlo. Bien, ok, gracias, doctora. Por aquí tenemos más, dice Marco Sotomayor, excelente. ¿Cómo podríamos orientarle a alguien que tiene ese llamado para los negocios, ya que uno puede fracasar al iniciar? Bueno, el fracaso siempre va a existir, siempre va a estar ahí a la puerta, ¿verdad? Pero es ahí donde el emprendedor tiene que tomar la decisión, tiene que ser valiente para hacerlo. Va a haber miedo, sí, pero hay que echarlo fuera. Así que yo siempre digo que debemos de tener fe, accionar y perseverar. No hay otra manera. No podemos evitar el miedo, no podemos evitar que fracasemos. Sí, yo les mencionaba que efectivamente yo 3 negocios aparentemente fracasé, ¿sí? Porque tuve que invertir y lo tuve que cerrar. Pero es parte del aprendizaje. Ya aprendí ahora, o sea, me queda la experiencia. Realmente yo no lo veo como fracaso, sino realmente es una experiencia, es un aprendizaje. Aprendes a no hacer ese negocio. Ya no volvería a poner una estética, ya no volvería a poner una tienda de abarrotes, porque ya vi que no puedo atenderla, que no es mi área, no es mi giro. Así es. Muy bien, doctora. Por aquí nos siguen llegando más preguntas y dice Claudia, ¿es fácil ser un fiel cristiano y empresario? Sí, por supuesto. Cuando aplicando el primer principio bíblico que di, no te mueve a no ser honesto delante de Dios, a no ser fiel delante de Dios. Si tu prioridad en tu corazón está Dios y realmente lo buscas, alimentas, haces crecer esa relación con Él, lo único que quieres es agradar. No somos perfectos, efectivamente, no somos santos, pero cada día
queremos agradar a Dios. Y por supuesto que sí se puede ser fiel. No es en mis fuerzas, es porque Él está conmigo. Amén. Ok, muy bien. Gracias, doctora. Vamos a ver más por aquí. Tenemos, hay otro comentario por aquí. Dice, gracias, doctora Luz, por la presentación. Es un usuario que comparte, creo, también acá el doctor Rubén. Dice, consulta, ¿de qué manera podemos encontrar esos espacios del mercado que aún no están siendo cubiertos u océanos azules que tanto usted hoy como el doctor Eduardo Olivares en una presentación anterior mencionaron? ¿Qué consejos útiles nos puede dar para identificarlos? Bueno, comentaba yo que para poder crear la idea de un negocio, tiene que conocer en primer lugar cuál es la necesidad de la gente. Yo no puedo ahorita, por ejemplo, pensar en abrir un restaurante porque no, la gente no va a llegar, pero sí tengo que ver cuáles son las necesidades que hay. Y yo mencionaba algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos, por ejemplo, el de las mascotas, mencionaba el de las terapias a distancia. Eso va a ser una necesidad de la gente. ¿Por qué? Porque los cambios que va a traer la pandemia nos va a generar las ideas de un negocio nuevo, ¿sí? Ahora, el océano azul es más, si tienes ya un negocio y estás, o sea, que no, por ejemplo, el restaurante, vuelvo al restaurante, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Fortalecieron su negocio abriendo el servicio de llevar el alimento o la comida a domicilio. No dijeron, bueno, cerramos y ya, no, sino tienen que buscar nuevas ideas, generar, crear e implementar nuevas ideas para fortalecer ese negocio. Ok, gracias, doctora. Por aquí también otra más. Ana Hernández pregunta, como cuerpo de Cristo, ¿qué consejos puede darle a la iglesia para apoyar a los emprendedores? También puede compartir algunas ideas de cómo la iglesia puede unirse y emprender para ayudar a los más vulnerables de este tiempo. Son dos preguntas en una. Sí, mire, realmente, por ejemplo, yo he visto ahora que el pastor Elías, mi pastor Elías, él es un emprendedor y está siempre generando ideas también. Y él está pensando ahorita, por ejemplo, cómo ayudar a la gente de la iglesia, que son emprendedoras y que quizás no tienen las oportunidades para desarrollarse. Hay hermanos, por ejemplo, que se han dedicado a los banquetes y cocinan de manera excelente, riquísima, pero ahorita no hay opciones. ¿Qué está pensando el pastor? Y que ya a muy corto plazo es que esos hermanos en la iglesia puedan llevar su venta de alimentos y que la misma iglesia pueda consumir ahí para llevar sus alimentos. De alguna manera se beneficia a la iglesia con costos económicos, se ayuda a los que menos tienen también y a los emprendedores también. Entonces es cuestión de buscar qué oportunidades hay, que la iglesia, yo creo, es hablar con el pastor y ver, bueno, pastor, tengo esta idea, es plantear sus ideas con la gente que en un momento dado tiene esa experiencia. A mí se me han acercado algunos jóvenes y me dicen, oiga, doctora, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, esa orientación creo que sería por parte de la iglesia en primer lugar, de los emprendedores, de los que ya tenemos cierta experiencia, un poquito de experiencia, qué hacer, cómo no hacer, pero además buscar las oportunidades que pueda haber en la iglesia para que los emprendedores que están dentro de la iglesia puedan desarrollarse. Ok, muy bien, doctora, gracias. Vamos a seguir tomando otras preguntas más por aquí. Vamos a ver si esta podemos... Ok, dice, ¿cuál es la inversión inicial para considerarse que va en la línea de un negocio? Porque los empresarios cristianos no se quieren arriesgar a ser incubadora de negocios para la comunidad cristiana. Bueno, aquí más bien corrijo, doctora, porque está pegado, pero la pregunta sería, ¿por qué los empresarios cristianos no se quieren arriesgar a ser incubadora de negocios para la comunidad cristiana? Y hay algo más, dice, darle inversión a las ideas de negocio, ¿será que analizando las actitudes de varias personas sería un riesgo? Bueno, son varios temas en uno, no sé si queda claro ahí. Ahora sí que la primera, ¿puede repetirlo?
Ajá, la primera dice que cuál es la inversión inicial para considerarse que va en la línea de un negocio. Mire, la verdad en mi experiencia, yo nunca he tenido una, digamos, una cantidad, una inversión. Yo, como mencionaba, vengo de recursos bajos. Digamos, cuando yo empecé como doctora a ganar el dinerito, fue mínimo lo que tenía. Pero, ¿saben? Yo vuelvo a poner en primer lugar a Dios. Él es el que suple todo. Yo no tenía ninguna cantidad de inversión para hacerlo. La verdad es que es un testimonio increíble porque yo solo tenía lo más mínimo y dije, me arriesgo, voy. Y me puse a orar. Y sabes, Dios abrió puertas para lo que tenía que darse, para lo que venía, para la clínica, para la construcción, para el terreno, de una manera sobrenatural. Precisamente por eso es poner siempre primero en Dios y confiar en Él. Si confío en mi dinero, en mis habilidades, en mi inversión, híjole, estoy en gran riesgo. Confío en Dios. No podría yo decir una cantidad exacta porque yo nunca en lo personal, en mi experiencia, he tenido un dinero, una gran cantidad para decir, ahora sí ya estoy lista para empezarlo. Porque entonces creo que caería yo en confiar en lo que tengo, en lo que voy a invertir. Y yo la verdad lo he hecho a esa manera, de confiar en Dios, de creerle a Él y que Él me vaya diciendo. Siempre digo, lo peor que puede pasar es que no se inicie nada, pero Dios siempre es fiel y Él suple todo. Gracias, doctora. Vamos a seguir tomando algunas preguntas más. Nos siguen llegando varias por acá. Dice Gloria Aquino, ¿cree usted que la edad puede ser un impedimento para ser un emprendedor exitoso o un No, empresario exitoso? no hay edad. La edad no es determinante para ser un emprendedor exitoso. Creo que lo que te lleva a ser un emprendedor exitoso, primero es que te la creas que eres un emprendedor, que tengas esas ideas, que le creas a Dios y que acciones. Siempre les digo, fe, acciona y persevera. Muy bien, ok. Gracias, doctora. Vamos a tomar otra pregunta. Aquí tenemos al pastor Walter Caravaca. Dice, evidentemente la economía ha sufrido eh, un cambio que ha afectado el ingreso de las iglesias. ¿Cree usted conveniente que las iglesias deban buscar otro tipo de ingresos, además de los diezmos y ofrendas que les permitan generar ingresos completamente o complementarios, perdón, para invertir en el reino de Dios? ¿Qué tipo de negocios podrían ser? Bueno, considero que si se tiene la oportunidad, y yo vuelvo al punto principal, digamos, si el pastor es un emprendedor o se puede reunir con los emprendedores para ver cómo sostener, cómo incrementar los ingresos de la iglesia, es válido. Mi pastor, la verdad es que tenemos una relación con los empresarios, nos reunimos, inclusive a veces decimos, bueno, vamos a aportar nosotros, vamos a sostener, pero él siempre está generando ideas de cómo hacer también. Entonces yo creo que si el pastor tiene esa inquietud, esa idea de generar ingresos para la iglesia, unido con su junta, su equipo, avalada y con los empresarios, pudiera darse también. Sin embargo, yo creo que pues lo más importante es que se motive a la gente a seguir diezmando. Mire, yo he escuchado que dicen, es que ahorita no es el tiempo de diezmar, ahorita no es el tiempo porque no hay dinero. ¿Quién no va a diezmar en este tiempo? Aquel que no tiene absolutamente nada. A ese hay que darle. Es el tiempo que reciba. Pero si yo gano 100 pesos, yo debo dar mi diezmo. Porque el diezmo no está implementado para los mejores para los tiempos de bonanza. Está implementado en cualquier momento de nuestra vida. Aún en estos tiempos de crisis, si le seguimos creyendo a Dios, Él va a suplir. Porque su promesa, Él suplirá ese todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y yo le creo, yo le creo. Así es. Sí, y un punto que usted tocó, doctora, muy importante en medio de todo esto, es la fidelidad de Dios.
Y qué maravilloso es saber que la fidelidad de Dios no tiene altos y bajos como la nuestra, ¿verdad? Que a veces estamos acá y Amén. de pronto estamos en Amén. el piso, pero Sí. nuestro Dios dice que su fidelidad es eterna, es permanente, es para Siempre. siempre, ¿verdad? Y es maravilloso pensar en esto, así que por eso animamos siempre a todos los hermanos y a todos los que contribuyen a la extensión del reino de Dios, a que aún en medio de las crisis nosotros podemos seguir siendo fieles también entonces a nuestro Dios con nuestros bienes. Por aquí tenemos otra pregunta. Ajá. Sí, Adelante, doctora. yo invito, la verdad, que toda la iglesia siga diezmando, porque es seguirle creyendo a Dios que Él va a suplir. Amén. El diezmo no es opcional, es siempre, en cualquier momento. Amén. Así es. Muy bien, por acá tenemos más preguntas, doctora, y tenemos a Toño Hernández, dice, hola, bendiciones. Al emprender, ¿cómo manejar el hecho de que por ser cristianos algunos creen que lo que haces debe darse por amor y no debe ser vendido? Interesante. Mire, Interesante. sí, eso suele suceder, hermano. Inclusive, pues quizás haya personas que luego nos dicen, ¿y eso que es cristiana? ¿Eso que es cristiano? Pero yo creo que lo más importante es a quién quiero agradar. Y yo quiero agradar a Dios en primer lugar. Y segundo lugar, si está dentro de mis posibilidades, lo voy a dar sin venderlo, hermano. Yo tengo en la clínica, hablo de mi experiencia, que quede muy claro. Yo tengo en la clínica que hay gente que no puede pagar. Y saben, la indicación con mi personal es no me regresen a nadie que no pueda pagar la consulta o el servicio médico. Dios me enviará siempre, mi pensamiento es, hermano, y Dios lo sabe, lo digo para honra y gloria de Él. Obviamente no soy una institución de beneficencia, no puedo dar a todos, quisiera yo, y yo le digo siempre al Señor, mándame a alguien que cubra esto. Siempre mi pensamiento es, apóyale, vamos a apoyarle, que Dios me enviará a alguien que me pague doble. Amén. Y Amén. la verdad, Dios nunca me ha dejado. Dios es fiel. Qué bueno. Dios es Gracias, fiel. doctora. Gracias. Muy bien, vamos a ver esta, tal vez tenemos acá una última pregunta. Choni Magaña García dice, ¿qué consejo daría a las iglesias y a los pastores para que apoyen a los pastores que son bivocacionales o pudieran serlo? A ver, no escuché bien. Ok, dice, ¿qué consejos? Perdón, vamos acá. Dice, ¿qué consejos le pudiera dar a las iglesias y a los pastores para que apoyen a los pastores que son bivocacionales o pudieran serlo? Pues en mi punto de vista creo que lo que se tiene que hacer es apoyar. El pastor, para mí el pastor tiene un lugar importante. Para mí el pastor es creo que es el trabajo, el puesto, si le podemos llamar así, de mayor relevancia, de mayor importancia aquí en la tierra, porque es el siervo de Dios, es el llamado, es a quien Dios llamó y es al que se tiene que honrar. La verdad es que eso yo lo he aprendido en mi iglesia y a los pastores hay que darles el lugar, hay que darles el apoyo, hay que cuidarlos y hay que honrarlos también. Así que yo creo que la iglesia, y esto es para la iglesia, es para la junta, tienen que cuidar a su pastor, tienen que honrarlo, tienen que brindarle, tienen que darle. La verdad, yo he escuchado que desafortunadamente hay pastores que terminaron su tiempo en la iglesia y se quedaron sin nada y están esperando a ver quién les brinda una ayuda. No, creo que no debe ser así. El pastor es el que mejor debe estar cuidado por la iglesia. Todos somos responsables, todos los miembros, todo el cuerpo de Cristo somos responsables de nuestros pastores. Y debemos darle honra a nuestros pastores porque estamos honrando a Dios porque los ha llamado a hacer una función determinante en nuestra vida, que es brindarnos, enseñarnos y llevarnos a la vida eterna. Y eso no tiene precio. Muy bien, gracias, doctora Luz. De verdad que ha sido un tiempo de mucha bendición y de mucho aprendizaje también. Gracias por haber compartido con nosotros también de sus experiencias. Y así que bueno, estamos ya por cerrar este tiempo de transmisión de este webinar, pero de verdad que hay siempre palabras de esperanza, tanto como decíamos al principio en
la base bíblica, pero también en las oportunidades que se nos pueden presentar aún en medio de los tiempos de crisis. Es ahí donde a veces, ¿verdad?, muchas puertas también se pueden abrir para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos un Dios que siempre va a estar velando por nosotros, que siempre va a cuidar de nosotros y que nuestro Dios es un Dios sustentador y que por supuesto nos va a dar también las dirección que podamos seguir para salir adelante en medio de cualquier situación. Hace unos días atrás, en otro de los tiempos que tuvimos, uno de los expositores nos decía, el Espíritu Santo es uno de esos recursos que tenemos porque nos puede guiar, ¿verdad?, a hacer lo correcto y qué cosas de pronto podemos nosotros recibir de parte de Dios como dirección para que podamos hacer. Pero lo importante es eso, saber que aún en medio de tiempos de tantas malas noticias, no todos son malas noticias, hay esperanza en las promesas de nuestro Dios. Así que, doctora, muchas gracias y no sé si quiere dar una palabra final de conclusión a este tiempo, pero de verdad agradecemos por haber compartido con nosotros. Pues de igual manera, muchas gracias por la invitación. La verdad que la mayor bendición es para mí poder compartir esta experiencia que he tenido con los negocios, y yo invito sobre todo a los jóvenes de cualquier edad. Nos enfocamos a los jóvenes porque son los que están con toda esa energía, ¿verdad? De querer crear, de querer innovar, y es válido, pero a cualquier edad, como ya lo mencionamos, se puede empezar a emprender. Nunca es tarde para emprender aquello que realmente traes en tu corazón. Así que muchas gracias por haber escuchado y espero que haya sido de bendición y te haya dado una luz, un caminito para poder tomar una decisión si eres un emprendedor. Gracias, hermanos. Gracias al Seminario Sendas. Gracias, doctora. Nuevamente a usted las gracias por haber tomado su tiempo, apartar pues parte de su tiempo, que sabemos que debe tener una agenda muy fuerte, pero qué bueno que pudo sacar esta oportunidad para compartir con nosotros. Ya es un privilegio para nosotros el Seminario Nazareno pues haberla tenido y pues nos despedimos ya, no sin antes decirles que el próximo miércoles en este mismo horario y en este mismo tiempo vamos a contar con el doctor Gustavo Crocker, nuestro superintendente general. Él va a estar con nosotros también compartiendo un interesante tema sobre cómo reempezar la iglesia en medio de este tiempo del COVID-19, ¿verdad? Entonces, creo que también son temas que para en general el cuerpo de Cristo como iglesia, no solo el liderazgo y los pastores, pero creo que todos como cristianos estamos también pensando cómo podemos seguir avanzando en medio de este tiempo y cómo podemos de pronto reempezar algunas cosas con relación al ministerio. Así que pues vamos a tener con nosotros al doctor Gustavo Crocker y le invitamos entonces a que por favor no se lo pierdan y puedan estar en este tiempo conectados con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo webinar. Saludos. Bendiciones.